El logo del control de las tareas de lectura y escritura es claramente uno de los pilares más importantes de la diferenciación social en las sociedades modernas. Jack Godoy y James Watts. Dicho esto en 1961. Los padres y los profesores saben bien que los niños de una misma edad pueden presentar diferencias no solamente en sus gustos y su temperamento, sino también en la veracidad con las que adquieren las distintas capacidades. Algunos niños parecen tener grandes dificultades y quedan retrasados respecto a sus compañeros de la misma edad en lo relativo a lo que es la lectura. Parecen tener una inteligencia normal, pero no muestran habilidad. Los niños con dislexia no tardan en quedar atrapados en un círculo vicioso. Su lectura es lenta, agotadora y frustrante. Es una actividad que no les proporciona ningún placer. No les ayuda ni siquiera sus mayores esfuerzos. De manera que cada vez leen menos, rehuyen a la lectura y así nunca llegan a igualarse a los demás niños en esa actividad. En esta cuestión hay elementos primarios que se refiere a la capacidad de lectura, pero también hay características secundarias asociadas a una autoestima baja y a dificultades para la adaptación socioemocional. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de lo que ya les habíamos prometido la semana pasada, de la dislexia. Yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos, y pues, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El término dislexia significa dificultad con las palabras. El trastorno se ha denominado ceguera para las palabras y también déficit específico de lectura o escritura. Lo utilizan los profesionales para indicar la existencia de dificultades importantes y persistentes en la lectura. Está relacionado básicamente con la dificultad para alcanzar una habilidad normal en la lectura a pesar de recibir una buena enseñanza y de realizar un trabajo duro para conseguirlo. En ocasiones, la dislexia tradicional se denomina dislexia del desarrollo y se refiere a dificultades para adquirir las habilidades de lectura. Por su parte, la dislexia adquirida se debe a un traumatismo físico que deja como secuencia dificultades para la lectura, aunque previamente el traumatismo del paciente podía leer normalmente. Básicamente los problemas principales que permiten el establecimiento del diagnóstico son los correspondientes a la descodificación de palabras y a la ortografía, debido sobre todo al sistema fonológico, el sonido de las palabras de una persona. Es importante descartar la posibilidad de que el problema se deba a una insuficiencia de las oportunidades educativas, a alteraciones del oído o la vista, a trastornos neurológicos o a dificultades socioemocionales importantes. La dislexia es evidentemente cuando se observa que el niño desarrolla de manera lenta, incompetente o con grandes dificultades su capacidad para leer con precisión y fluidez todas las palabras o seguir las reglas de la ortografía. Y la dislexia afecta a grupos familiares y a niños que son más vulnerables que las niñas. Ciertamente, ello sugiere que los factores genéticos pueden ser importantes en este trastorno. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos recomienden sus temas también a seguir. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Sun en Facebook, en Instagram, en YouTube
Nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcasts, Apple Podcasts, en Overcast, Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Patreon también, en Speaker y muy recientemente en iHeartRadio. Nos pueden arrobar en Twitter como @isum.g1 y nos pueden también mandar un correo a nuestra página, a nuestro correo de cronicalunares.sun@hotmail.com. ¿Verdad? Lo dije de corridito todo. Siempre me equivoco, pero creo que en esta ocasión sí lo dije un poquito más de corridito. Vamos a la pausa y regresamos con un poquito de nuestra historia de la dislexia. ¿Les parece? Vamos y regresamos. A principios de la década de 1960, se propuso que el retraso de la lectura se debía a 3 causas. Factores ambientales, como la educación o enseñanza insuficiente, así como la privatización de la vida familiar, la inadaptación emocional y factores que fueran de tipo orgánico. El debate más habitual entre los investigadores se refería a la idoneidad que considera una curva en campana simple o un rasgo continuo de normalidad en la capacidad para la lectura, de manera que los niños que están por encima de la media se sitúan en la parte más alta y los que tienen dificultades para la lectura en la parte más baja. Algunos investigadores han señalado que esto es lo que ocurre realmente y que las dificultades para la lectura no constituyen una identidad bien determinada, sino un umbral lingüístico en una escala. Otros investigadores consideran que es un conjunto o patrón muy diferente de habilidades cognitivas. Nuestro cerebro es una máquina de descodificación y también de compresión. La lectura, en este caso, conlleva 2 procesos básicos, aunque a pesar de ser básicos no son nada sencillos, son complejos. El primero es el reconocimiento de una cadena de letras o caracteres en su consideración como lo que significa una palabra. Primero tenemos que aprender las letras, su sonido y su forma con la que constituyen las sílabas. Esta es una tarea un tanto lenta y laboriosa que generalmente da lugar a un proceso de lectura que es tanto instantáneo como automático. El segundo proceso es un tanto más abstracto. A través del mismo, el texto adquiere significado y se pone en conexión con la experiencia. Es posible que la codificación sin comprensión, lo que es la lectura distraída, sin que nos quede nada de lo leído, y los disléxicos, en este caso, sufren dificultades muy específicas como las relativas a la ortografía de las palabras, el significado de las palabras, que es la semántica, la construcción de las frases, que es la sintáctica, y la formación de las palabras a partir de raíces, prefijos y sufijos, que se le llama la morfología. Los psicólogos han diseñado un test para la descodificación de las palabras, de manera que sea posible determinar el nivel en el que está una persona respecto a la media. Las personas evaluadas mediante estos tests deben descodificar tanto palabras como cadenas de caracteres que no comprenden a palabras. La investigación ha demostrado que el problema principal parece radicar en la habilidad fonológica. Sin embargo, por ejemplo, los disléxicos presentan dificultades concretas con la escritura del sonido de las palabras y con el recuerdo de las palabras nuevas, especialmente a los nombres y sustantivos. Tienen dificultades para repetir las palabras complejas y también las expresiones que no corresponden a palabras. Otro test
Evalúa la diferencia entre la capacidad de comprensión de la lectura y lo ya escuchado. Tal como ocurre con casi la totalidad de los problemas psicológicos, los expertos señalan que las personas que sufren dislexia muestran una gran heterogeneidad y que con frecuencia se puede clasificar como subgrupos bien definidos. Este proceso de definición de los grupos tiene utilidad generalmente para el establecimiento de un diagnóstico preciso y para el planteamiento de propuestas teóricas. El problema que conlleva la realización de distinciones demasiado rigurosas es el de conseguir el acuerdo por parte de los expertos acerca de los grupos y de la terminología. La primera distinción propuesta en la década de 1960 se llevó a cabo entre la dislexia auditiva, que son los problemas para la diferenciación de los fonemas y para vincularlos o unirlos en conjunto con el objetivo de formar una palabra, y la dislexia visual, que es la dificultad para la interpretación, el recuerdo y la comprensión de las letras y las imágenes de las palabras. Los disléxicos auditivos tienen dificultades para diferenciar las letras cuyo sonido es similar, como la B y la P o la D y la T. Los disléxicos visuales tienen dificultades para identificar la forma visual de las palabras, de manera que no diferencian bien las palabras como sal y las o sol y los, entre tantas otras. Posteriormente se estableció la diferencia entre la dislexia disfónica, con problemas fonológicos, la dislexia diseidética, que es con problemas en la percepción de las palabras como unidades, y la alexia, un tipo mixto de problemas en el proceso fonológico y visual. Se consideró que aproximadamente las 2/3 partes de los disléxicos presentaban dislexia disidéntica, la 10ª parte dislexia disfónica y la 4ª parte dislexia aléxica. Se ha demostrado también que las personas adoptan estrategias distintas para la lectura. En la estrategia fonológica se lleva a cabo la codificación de los grupos de letras más frecuentes, sion, ría y mente, con formación de grupos y después de palabras. Las personas que aplican esta estrategia leen en voz alta. Otras personas intentan una lectura ortográfica o de palabras completas. Por tanto, se ha propuesto que existe una alexia ortográfica o una combinación de ambas. Se evalúa a los niños respecto a su capacidad de lectura de términos que no comprenden a palabras reales tales como cafa, leta o fisa. No obstante, el mejor método para establecer las dificultades con la lectura en una persona, claro, es de evaluar con mucho detalle los procesos que se utilizan para leer, lo que puede hacer y lo que no hace con facilidad, y también trabajar en esa corrección. El diagnóstico de dislexia se aparta de lo normal debido a que a menudo introduce una sensación de alivio en muchos padres y niños. Muchos adultos parecen incluso alardear de su dislexia, señalando que cuando todavía no se había diagnosticado correctamente este problema, se pensaba que carecían de inteligencia o de alguna otra capacidad. La razón de ello es el término, dislexia, que no indica una inteligencia baja, en ocasiones todo lo contrario, sino un fallo funcional muy específico. Es muy frecuente que en artículos académicos serios se cuestione la existencia de la dislexia, lo que suele provocar la protesta airada de quienes estudian las dificultades de la lectura.
Los defensores de la existencia y de la dislexia señalan que los disléxicos son diferentes de las personas con escasa capacidad para la lectura debido a que someten errores peculiares y específicos en la lectura o en la ortografía, pese a que su inteligencia es normal o incluso superior a lo normal y a las que han recibido una educación convencional. Los críticos señalan que la dislexia es un problema de las clases medias y que afecta a familias en las que los padres poseen una capacidad económica elevada y no se quieren enfrentar al hecho de que sus hijos no son muy brillantes al tiempo que intentan manipular el sistema educativo a su favor. Otros investigadores también han señalado que este ataque a la dislexia es perjudicial y profundamente injustificado y que tal vez se relacione con el hecho de que algunos padres esperan demasiado de sus hijos. Un elemento clave es la relación entre la dislexia y el cociente intelectual. Parece haber una creencia generalizada de la existencia de disléxicos muy inteligentes que fueron considerados durante su infancia como lerdos, vagos, distraídos o inadaptados o con déficit de atención e hiperactividad, porque es lo que se da últimamente eso. Un aspecto de gran importancia en la dislexia es la existencia de un nivel de lectura inesperadamente bajo en comparación con la capacidad de aprendizaje de otras habilidades. Los pacientes disléxicos muestran una discrepancia entre su capacidad para realizar los test de lectura y su capacidad para realizar otros subtests de cociente intelectual. La ortografía en inglés es arcaica, engorrosa e ineficaz. Su dominio consume una gran cantidad de tiempo y de energía. Es fácil detectar los fallos en la adquisición de esta habilidad. Trondheim Veblen. Dicho esto en 1899. Los psicólogos que trabajan en esta área utilizan todo tipo de métodos de investigación. En algunos casos se han realizado estudios detallados sobre individuos concretos. En el método comparativo son evaluados con numerosos test dos grupos grandes y con el mayor parecido posible entre sí, en términos de edad, coeficiente intelectual o contexto social. En los estudios con diseño longitudinal se ha evaluado el desarrollo de los problemas de lectura y de las dificultades que aparecen a lo largo del tiempo, y en los estudios experimentados son evaluados los pacientes en situaciones concretas. Los estudios de la función cerebral conlleva la realización de una cartografía cerebral en situaciones específicas. Y pues bien, ya que hablamos de que la dislexia hay diferentes tipos de dislexia, hagamos una pequeña cronología, ¿les parece? Para 1887 fue la utilización del término dislexia por parte de un oftalmólogo alemán. Imagínense. Dislexia descubierta, o bueno, referencia a la dislexia por un oftalmólogo. Que bueno, claro que es una razón principal. Cuando uno no lee bien, quizás el mismo padre se preocupa y dice, vamos a que te revisen los ojos, ¿no? Para 1886, fue la primera descripción de dislexia infantil. Para el año 1920, fueron propuesta la primera teoría para explicar las causas de la dislexia. Ya para 1949 fue la creación de Dyslexia Society. Para 1967 fue la primera propuesta de clasificación en los subgrupos de los cuales hablo el día de hoy. Les mando un abrazo muy caluroso, un beso muy bien puesto a todas las personitas que se toman el tiempo para descargarnos y pues espero que se encuentren muy bien. Los espero la próxima semana con un tema especial porque estamos por terminar nuestra séptima temporada aquí en Crónica Lunares de Izun.
Y pues para la próxima temporada tenemos muchas sorpresas. Vamos a hablar de algunos libros, vamos a desarrollar algunos temas también de motivación, de desarrollo personal, algunos temas empresariales también, de los cuales es importante para poder empezar a lo mejor un negocito, para poder tener las bases firmes y ser su propio jefe, o pues darle un poquito de sentido al negocio propio que ya llevamos. Y pues nada, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Son y pues muchísimas gracias por estar.